voy a comenzar a grabar el encuentro y a hacer la introducción a este ciclo de mesas temáticas que hemos programado con la doctora Lertora desde la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval, como una especie de anticipo de lo que realizaremos en el segundo intercongreso Perspectivas Contemporáneas sobre Filosofía Medieval, que se llevará a cabo los días 21 al 23 de octubre. Todos estos encuentros han de ser, como ya sabemos, virtuales. Antes de iniciar los resúmenes de los conferencistas, quiero comentarles que ya está publicada, ya pueden acceder al nuevo número de la revista Medievalia Americana. También decirles que hasta hace un rato hemos tenido 65 visualizaciones de las conferencias, lo que nos pone muy, muy contentas porque no es fácil esto y que 65 personas se hayan interesado es para celebrar en este momento. Bien, la modalidad que utilizaremos a partir de ahora es que Oscar, Silvia y Joao hagan un comentario de sus conferencias y luego quienes quieran participar con preguntas, comentarios, lo pueden hacer a través o bien del chat o debajo hay un círculo que dice reacciones. Entonces, pueden buscar ahí, hacen clic en reacciones y levantan la mano. Entonces yo los voy a ir anotando para que vayan participando, así nos organizamos un poquito. Y si no, ya les digo, a través del chat, ¿sí? Si se corta, porque dura la conexión 40 minutos, perdón, volvemos a entrar con el mismo ID y la misma contraseña. Bien, dicho... A ver, una cosita. Sí, Joao no está presente. Joao ahora veo que está ahí sin verse, no se ve a Lupi. Hay dos Lupi entonces. Ah, ya. Claro, por eso. Yo veo a uno en una ventana sobre Oscar, sobre usted, sí. Y el otro perfecto, que está a oscuras. Ah, ya, ahora nos vemos, ¿no es cierto? ¿Nos estamos viendo? Exacto. Ya. Ahora nos estamos viendo, supongo que todos. Yo me quiero disculpar con el doctor Oscar Velázquez porque en la presentación general de las conferencias confundí su filiación institucional y dije lo que no correspondía, y es la Universidad de Chile y no la Universidad de Santiago de Chile. Así que pido disculpas por el error cometido y, bueno, hecha ya la salvedad, le vamos a dar la palabra estos minutos al doctor Oscar Velázquez para que nos comente brevemente su exposición. Y esto de brevemente, ¿cuánto puede ser más o menos para como, no... Y unos 5 minutos, 7. Correcto. Muy bien. Mucho gusto, los veo a todos ahí, gracias por estar. Bueno, yo también agradezco esta invitación de Celina a estas reuniones. Entonces, les quería decir lo siguiente, como resumiendo lo que yo había tratado de presentar. Mi tema era la interioridad en San Agustín, y yo quería plantear, por decir así, dos supuestas, digamos, proyecciones que yo veo en el tema de la interioridad.
que no han sido, a mi juicio, tratados suficientemente o en absoluto. ¿En qué sentido? En que, en primer lugar, hay que tener presente que la interioridad como palabra no existe. Existen palabras como virtud que no existen en la realidad concreta, sino en las personas, pero la palabra interioridad tampoco existe en lo concreto, en lo abstracto, pero sí en lo personal de cada ser. Pero esa interioridad como palabra no existe ni en latín ni en griego. Entonces nosotros hablamos muy libremente de la interioridad en San Agustín, y si quisiéramos buscar la palabra, no está. Igual pasa en griego, y por otro lado, tanto en latín como en griego, la palabra interior es un comparativo que no tiene positivo, es un adjetivo comparativo. ¿Y de dónde provienen? Tanto en griego como en latín. Provienen de preposiciones que son generalmente también adverbios. Entos, intus, eiso, ¿ya? Digamos que son todos estos tipos. Entonces hay algo raro ahí, tiene que haber algo especial ahí. Entonces he tratado de presentar ese punto. Por otro lado, he tratado de mostrar, sin poder mostrarlo prácticamente, porque eso hay que hacerlo muy largo, pero algo se puede decir. El otro aspecto es que, por lo general, o rara vez, si es que lo he visto, me parece que no, que cuando se dice que San Agustín descubrió a los neoplatónicos, como que todo lo platónico le vino a través de los platónicos. Y eso, a mi juicio, creo que se puede rebatir. ¿De qué manera? En primer lugar, revisando cuidadosamente cómo funcionó en Cassisiacum el sistema de los diálogos, que eran además diálogos reales, hechos en la realidad, después los pule, pero de hecho son diálogos realizados entre los amigos de San Agustín. Y esos diálogos, como el de Ordine, de Vita Beata, son grandes alabanzas a Platón, mostrando cómo Platón fue el inventor de esta visión de una realidad inteligible y una realidad sensible, o sea, mejor dicho, un mundus intellegibilis y un mundus sensibilis. Entonces, eso no puede ser dejada de lado. No es que entonces, que lectura libri platonicorum despertó toda una cosa nueva, sino que de alguna manera, para mí, los libri platonicorum fueron el catalítico que produjo una comprensión profunda, porque así era Agustín, conocía profundamente lo que conocía y rápidamente del significado de esta importantísima arma de pensamiento. Y entonces yo trataba de mostrar que, o sea, que en Platón hay dos métodos también de dialécticos, uno representado por el Fedón y otro por la República, uno corto, el atajo, como le llama él, en el Fedón, y uno largo. El largo incluye la paideia, incluye la política. Se dice que los neoplatónicos son platónicos sin política. Y por otro lado está el Fedón, que es el método breve, en que tú no sales de la caverna, sino que la caverna está en ti, penetras en él y ahí está la verdad. Entonces, esto, por supuesto que lo ve de nuevo en Plotino, sobre todo en la Enea 1.6,
peritu calu, pero es que entonces empieza a comprender, a mi juicio, lo que leyó en el Fedón, en latín, en una traducción latina del Fedón. Y por otro lado, en la traducción de Cicerón, hecha del Timeo, que probablemente estaba completa. Actualmente la traducción del Timeo solamente abarca, como quien dice, la parte central del Timeo, pero se deben haber perdido las otras partes. Pero él leyó y comprendió ahí, básicamente, qué es Platón. Y Platón es la dialéctica y es la verdad inteligible. Eso es más o menos lo que yo quería manifestar. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Y ahora vamos primero a escuchar a los tres resúmenes para luego dar lugar al intercambio. Y ahora vamos a darle la palabra a la doctora Silvia María de Contaldo, de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais y Facultad Jesuita de Filosofía y Teología. Boa tarde a todos. Dá uma vontade de abraçar todo mundo. E eu queria aproveitar um minutinho para dizer à professora Celine e à Suzana que eu recebi com muita alegria a revista, especialmente pelo texto que a professora Celine escreveu sobre a Ana, que me deixou emocionada. São as coisas mais belas da vida, são os laços de afeto que nós construímos e que nos dão a exata medida do que é o bem. No mundo de pandemias, pandemônios, é muito bom, né, a gente ver que a palavra cria para nós a realidade do bem. Eu fiquei muito grata por poder ter isto hoje. E sobre a natureza do bem, nós que estamos vivendo, nós latinos todos, vivendo, né, realidades muito feias, a minha inspiração para tratar da natureza do bem, que é um opúsculo, talvez um livro que dê pouca importância, né, porque Santo Agostinho, às vezes, ele se supera os escritos, mas esse, na sua singeleza, nos coloca frente à questão, o que é o mal, e ele vai dizer, não, o mal não existe. E por que existe o mal? Ora, o mal existe porque os homens fazem as coisas na maior desordem. Então, por isso que eu quis mostrar um contraponto, não para dar uma resposta, né? Qual será o nosso bem maior, quais serão nossos bens, se nós estamos equivocados ou não, mas para trazer tempos a leitura da natureza do bem, que andamos tão precisados dele. Então, muitas graças. E no que eu fiz, eu explico melhor. Gracias. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la palabra al doctor João Lupi para que también nos comente su conferencia. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Também gostaria de abraçar a todos e estão abraçados. Não vou resumir o que já falei, vou fazer uma outra introdução. Há cerca de um mês, realizou-se no Brasil o Congresso Online de Patrística. Uhum. Eu creio que foi o maior evento de patrística que já houve no Brasil. Tinha 40 palestrantes, deles 30 brasileiros. Nós não sabíamos que havia tantos brasileiros lendo patrística e falando bem, a maior parte, eu escutei todos e fiquei impressionado com a qualidade
com a variedade dos assuntos. Aliás, uma grande parte, Santo Agostinho. Eu peço desculpa de não falar de Santo Agostinho, mas a maior parte de tudo o que eu tenho encontrado de patrística no Brasil é Santo Agostinho. Nesse congresso de patrística organizado pelo Centro de Renovação no Espírito, ou seja, carismático, uma frase foi explícita e apareceu em quase todas as falas ou conferências. O movimento carismático teria tido menos problemas quando começou se tivesse conhecido os Santos Padres. Porque muitos dos problemas que o cristianismo enfrenta hoje e que o movimento carismático enfrentou já encontraram soluções nos Santos Padres. Ora, em primeiro lugar, eu não sou carismático e por isso me admira o quanto os Santos Padres estavam presentes e com certa saudade de não conhecê-los melhor. Vamos então conhecer. Mas o que me interessa não é as soluções que os Santos Padres encontraram, nem os problemas resolveram, mas os problemas que eles não resolveram e os problemas que eles criaram. Porque os Santos Padres, nem tudo neles era santo. E muitos dos que estão incluídos na mesma literatura dos Santos Padres fizeram algumas coisas que precisam ser revistas, ou que eu gostaria de rever melhor. E é esse o ponto principal daquilo que eu falei. Por quê e como? Em que circunstâncias? Nos debates dos Santos Padres, nos concílios, nos sínodos, nos desencontros entre eles, tantas opções e variações do cristianismo foram abandonadas, foram rejeitadas. E se nós vemos com atenção como é que essas rejeições do cristianismo foram feitas, nós podemos dizer que foi uma lástima tudo o que se perdeu pelo caminho. Não vamos recuperar tudo, mas eu creio que alguns aspectos do cristianismo, como doutrina e como vivência, nós podemos trazer de volta se olharmos com mais atenção de que maneira os Santos Padres trabalharam essas questões e discutiram entre eles. Por agora é só. Muito obrigado. Muchas gracias, Joao. Muchas gracias. Eu que agradeço. Bien. Los invitamos a todos los que se han unido y les agradecemos muchísimo esta presencia y vuelvo a reiterar que esperamos sus comentarios, preguntas, sugerencias. Sí, Celina. Bueno, además de felicitar a las conferencias y a los super resúmenes, yo quería decir dos cosas generales. En primer lugar, sobre la importancia de esta mesa. En primer lugar, que la mesa sobre patrística
es una reafirmación de una preocupación que tenemos en la red por fortalecer esta línea en nuestro grupo, porque muchas veces sucede que las personas prefieren trabajar sobre otras temáticas medievales, casi como asumiendo que el periodo patrístico no pertenece a la filosofía medieval, cosa que desde el punto de vista práctico y realista de las investigaciones actuales no parece ser correcto, porque en realidad las problemáticas que comienzan en el siglo II se extienden por más de 1500 años y hoy estamos considerando como ecos válidos de la filosofía medieval estricta a sus derivas en la segunda escolástica, mediados del siglo XVIII. De modo que esta ampliación general de los estudios tiene que ser acompañada desde la red, y en ese sentido esta mesa me parece muy importante para nosotros. En segundo lugar, como medievalista y como interesada en esta visión amplia del medioevo, me parece muy importante que haya un intercambio entre los patrólogos en sentido estricto y los medievalistas en sentido estricto, y especialmente valoro la presencia en esta mesa de Oscar Velázquez y de Joao Lupi, porque cada uno de ellos son organizadores, promotores, gestores y partícipes activos de instituciones dedicadas específicamente al estudio de la patrística. A mí eso me parece muy bien. Creo que es muy importante la proliferación de sociedades, asociaciones y centros específicos. Yo misma pertenezco a dos nuevas asociaciones, una sobre Roberto Grosseteste y otra sobre Roger Bacon, y es verdad que ayudan en la formación de la gente joven, en la búsqueda de bibliografía, pero también se corre, por otra parte, el riesgo de la endogamia. Es decir, de que nos quedemos solo con nuestros propios congresos de nuestra sociedad, con las publicaciones de nuestra sociedad, y de esa manera, en realidad, me parece que terminamos invisibilizando en el gran complejo de la cultura medieval y de la filosofía medieval al autor o al periodo o al tema que justamente queremos promover. Así que me parece que tiene que haber un foro. Y, por supuesto, la red es un foro, pero también tiene que haber interesados en participar en el foro. Me parece importante que aquí haya oyentes que no sean patrólogos especialistas, pero que se hayan acercado para escuchar a patrólogos y para intercambiar con ellos. Esto es lo que quería decir en términos generales. Más en especial, quería señalar que cada uno de estas tres intervenciones me parece que han aportado algo más, y más, quizá, más importante que el punto de vista estricto del estudio textual. La cuestión de la interioridad hoy se está agitando desde una perspectiva bastante diferente a la que pudo tener Agustín, incluso trabajando textos más antiguos o buceando en el eclecticismo de Cicerón. Pero las intuiciones de un hombre que vivió intensamente, casi con sentido contemporáneo, su época, y por qué consideraba importante este proceso que hoy llamamos de interiorización, me parece que tiene que llamarnos a reflexión. Ni qué decir de lo de Silvia con respecto al bien. Si hay algo que hoy está en absoluta discusión es cuál es el contenido de lo bueno. Todos volvemos al concepto de la vida buena, a la arete grecorromana, lo que se llama actualmente el giro aretaico de la ética y de la política, pero la realidad es que seguimos embarrados teóricamente en una
dificultad para definir y acceder al bien, y tal vez, como lo sugiere Silvia, no lo dijo ahora, pero sí está en su conferencia, sea necesario algo más que una reflexión teórica, sea necesario una autorreflexión sobre la propia vida y la propia experiencia, algo muy agustiniano que creo también deberíamos recoger. Y con respecto a Joao, alguna vez hemos conversado sobre este tema, y también con Susana, de la enorme riqueza del periodo patrístico y de las discusiones religiosas, teológicas, pero también de trasfondo y de importancia filosófica, que no están siendo recogidas. Algunos han sido olvidados por ser herejes, otros por ser condenados, muchas obras se perdieron, las reconocemos a través de lo que han dicho sus enemigos, lo cual no es precisamente el mejor modo de conocerlos, pero creo que, y en esto coincido con Joao, hoy tenemos una mirada diferente acerca de estas discusiones. Y lejos de considerarlas una desgracia o algo que debió ser suprimido y que tal vez no fue suprimido lo suficientemente, algunos todavía dicen eso, yo creo que son riquísimas, y el traer esta cuestión a un foro como el que tenemos en la red me parece de una importancia decisiva. Sería muy de desear que hubiera más trabajos y discusiones sobre esta riqueza de la filosofía, teología o pensamiento patrístico, de sus diferencias, pero también de sus aproximaciones. Algo que hubiera enriquecido mucho a la cultura tardoantigua y tal vez a toda la cultura posterior latina, si se hubiera mantenido. Realmente me encantaría que esto pudiese continuarse. Bueno, no quiero abusar del micrófono, así que dejo para otros colegas que quieran comentar algo, y solamente quería apuntar a una pregunta a Joao, en función de su propia experiencia con el grupo del Congreso y con la asociación, pero también a Oscar y a Silvia en cuanto a lo que puedan conocer. ¿Cómo les parece que podría continuarse esta idea de recuperar la riqueza del pensamiento y de la vivencia cristiana originaria? Joao dijo, no todo se puede recuperar, pero algo indudablemente sí. Mi pregunta sería, ¿cómo les parece a cualquiera de los tres que podría ser? Gracias. Disculpen, antes de darles la palabra para que le respondan a Celina, y nos quedan 7 minutos, luego volvemos a entrar, le doy la palabra a Clemente para que haga su pregunta, así ya ingresamos con las respuestas de los disertantes. Muchas gracias, no había fijado que seguía levantada la mano, perdón. No, era una pregunta súper concreta en todo caso, que me surgió respecto de la exposición de Óscar Velázquez, pero no sé si prefieres que primero yo responda a lo que dijo Celina y después vamos a preguntas más específicas. Por eso decía, como gusten. Bueno, la dejamos para luego entonces. Sí, perfecto. Estás anotado, así que comenzaríamos contigo, Clemente. Sí, ya, muchas gracias. Joao, Oscar, Silvia, ¿quién gusta iniciar la respuesta para Celina, el comentario? Joao. Mire, se fosse em tempos normais, nós poderíamos inventar muitas formas de discussão. Mas não estamos em tempos normais. Estamos em tempos de Covid. E Covid estragou muita coisa. E criou outras, como por exemplo este tipo de discussão, conversa, encontro. Mas com vírus ou sem vírus,
e sobretudo que o vírus não esteja na internet. Isso é que é uma coisa melhor, porque então estraga tudo. É preciso certamente trazer para o estudo da patrística muito mais interessados do que aqueles que temos. Infelizmente, no Brasil, o nosso número é muito pequeno. Nós temos um grupo que está na Associação Internacional, e somos 10, e um outro que criou uma associação nacional, e são os mesmos 10 e mais outros 10. Isso comparado com Chile e Argentina, em matéria de patrística, é um número muito reduzido. A não ser que esse Centro de Renovação do Espírito, que organizou o congresso online de patrística, continue atuando. Mas, como eu disse, eu não sou carismático e, no entanto, eu vi alguns dos palestrantes, ou, para dizer a verdade, quase todos, terem opiniões e conhecimentos que me agradaram muito e coincidem muito com algumas ideias minhas. Então, a primeira coisa que nós precisamos é, para fazer como diz a Celina, criar o debate, criar novos tipos de debate sobre o pensamento cristão, tanto medieval como patrístico. Precisamos de mais pessoas, precisamos de convencer de alguma forma, através de revistas, debates e seja lá como for, que o número neste caso faz diferença. Poucos, por melhores que sejam, não são suficientes. Precisamos fazer mais propaganda de nós mesmos. E fazer mais propaganda no caso da patrística. Confiar em nós mesmos. Eu já não tenho assim... bom, chega por aqui. Oscar e Silvia. Quedan 3 minutos. Gracias. Bueno, Clemente, si querés volver a tu pregunta, yo voy a ver si Joao recibió el mensaje. Sí, feliz. Era una pregunta para el profesor Óscar Velázquez que me quedó como rebotando de su exposición. Porque me llamó la atención que usted señalaba que efectivamente ni en el latín ni en el griego, de hecho, está la palabra interioridad. Pero me entra la duda qué pasa con la otra gran fuente de San Agustín, que es judía, ¿no? En el hebreo, y claro, a lo mejor no lee el hebreo, estoy pensando en la tradición bíblica, está todo el tema del corazón, ¿no? Y especialmente si uno lee a San Pablo, hay todo un tema muy importante de la interioridad. Entonces, mi duda que me surgía cuando escuchaba esa exposición es si no se debería buscar también en las fuentes bíblicas este elemento de la interioridad de la filosofía de San Agustín, y si debería quizás tratar de adaptarse más allí que hacia otros autores neoplatónicos. La metodología de ir hacia adentro y buscar a Dios en el fondo, en el corazón, que eso creo que sí está muy metido en la tradición bíblica y la conversión del corazón. Correcto. Gracias, Clemente. Fíjate, que yo sepa, yo primera vez que escucho que hay influencia hebrea. No, yo creo que no existe esa tal, directa ninguna, sino que apenas griega, porque él más o menos el año 400, cuando ya tenía su edad, ya era obispo y todo, pudo manejar más o menos bien los textos griegos. A él lo dice en las confesiones que no le gustaba estudiar griego, que se aburría con el griego. Pero después vio que era importante para la Biblia, ¿no es cierto? La Biblia, claro. Entonces la Biblia de él son Biblias latinas, ni siquiera es Jerónimo.
¿no es verdad? Son varios, hay artículos sobre eso, sobre las Biblias que usaba San Agustín, Claro. que son algunas africanas, ¿eh? ¿Ya? O sea que, perfecto. Entonces, después empezó a ver que había con la Septuaginta, del 400 para adelante. Y cuando escribe las confesiones, que es entre el 396 y el 400, ahí ni siquiera todavía el griego estaba presente, por decir así de verdad. Entonces, lo del corazón yo creo que tiene otra tradición, porque simplemente cor, también en latín, porque él manejaba un latín clásico. Por supuesto que sabía llegar al pueblo, pero al mismo tiempo su latín era purísimo, clásico. Y entonces, cor también tiene ese sentido de algo interior, del lugar de los pensamientos, etcétera, ¿ya? Entonces, pero lo que pasa es lo siguiente, por otro lado, perdón, claro, como hay que ser breve, yo siento una cosa, lo dije en el trabajo largo que hizo sobre este tema que yo presenté en resumen en esta, y es lo siguiente, que no se puede hacer una teoría, a mi juicio, de la interioridad en base a frases sueltas del Nuevo Testamento. Te diga, por ejemplo, in interiore me homine, o cosas de San Pablo, frases, son frases dichas, pero no hay ninguna doctrina elaborada. A mi juicio, la cosa va por ahí, ¿te fijas? O sea, tú te sirve, te inspira, ves que San Agustín se inspiró cuando leyó San Pablo, ni siquiera en los evangelios encontró mucho. Entonces, eso no te da la base de una doctrina. ¿Dónde está la base de la doctrina? En la filosofía. Está en Platón y Plotino, básicamente. Te digo, es lo que quisiera decir algo. Claro, sí. No, cuando termines. No, perfecto. ¿Sabes? Entonces, Clemente, yo creo, es lo mismo que sucede hasta hoy. No es posible hacer teología en serio sin filosofía. Eso es lo que los teólogos no quieren aceptar muchas veces. Así es que, pero esto no es que la filosofía ancilla teología, es al revés. La teología es ancilla filosofía, porque si no queda en comentarios sobre la Biblia, y eso no es teología. Los comentarios de la Biblia son muy buenos en el curso de teología bíblica, fantástico. Pero yo creo que hay una especie de usurpación de los expertos en Biblia de lo que es propiamente lo que consideraríamos la ciencia teológica. Santo Tomás es un ejemplo de una ciencia teológica. Entonces, claro, yo no puedo dar todo, pero te digo más o menos por ahí. Y puedes ver, si quieres escribirme a mi correo, y yo estoy llano a cualquiera de ustedes, encantado de poder conversar y discutir algunas cositas con ustedes. A ver, Celina, tú tenías algo ahí. Sí, yo quería decir que coincido plenamente contigo en que no se puede hacer una teoría sobre el tema de la interioridad, sobre algunas frases sueltas del Nuevo Testamento. Pero también quería decir algo más. En primer lugar, que las fuentes, en todo caso hebreas, son las del Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento no cita por el Antiguo Testamento hebreo, sino por la versión de los 70. De modo que en realidad los autores que escribieron en griego el Nuevo Testamento tampoco usaron la Biblia hebrea, usaron la versión de los 70. Y si bien es cierto que tanto Jerónimo como Orígenes trabajaron esos puntos, diríamos, de filología comparada, también sabemos que Agustín no coincidía con la teoría de la hebraica veritas de Jerónimo, por una parte, y por otra parte no parece haber conocido las hexaplas de Orígenes, o por lo menos seguramente no las usó.
Por lo tanto, yo creo que el tema de la interioridad efectivamente no se puede rastrear en términos religiosos en Agustín, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Por razones de este tipo. Pero por otra parte, también quería decir, y ahí sí necesitaría los expertos en Agustín más que yo, que daría la impresión de que en realidad tampoco Agustín usó nunca una versión griega. En realidad, las citas que él tiene son de una Vulgata latina antigua, que ya incluso en su tiempo, en el latín de la época de Agustín, estaba desactualizada, y hay toda una teoría teológica acerca de que la teoría del pecado original deriva, la teoría agustiniana, deriva de una mala interpretación de su lectura de la Vulgata antigua, no la de Jerónimo, sino una antigua, porque precisamente esa expresión había cambiado de sentido 2 siglos después. O sea, estaba usando una versión un siglo y medio anterior. Y el latín varió también, y la idea en el que todos pecamos se transformó en la visión de Agustín en porque en él todos pecamos. Bueno, es una teoría que se está discutiendo mucho en historia de la teología, pero que en cualquier caso, cualquiera sea la solución, me parece que pone el acento sobre la dificultad de hacer uso de nuestras versiones actuales o de otras versiones y no tomar en cuenta las versiones que usaron estas personas, en este caso Agustín, y sobre todo las diferencias filológicas en la comprensión del latín, que variaron mucho desde el siglo II al V, como tú sabes perfectamente. Entonces, me parece que esto apunta a que tu idea de buscar una salida por el neoplatonismo y por las ideas griegas me parece perfecta. La comparto, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Yo no sé, Susana, si puedo decir brevemente, justamente Sí. una brillante defensa de Celina de esta posición, sí creo está muy bien. Además que hay una cosa, que una sola cosita yo repararía, Celina, y es que de hecho está probado de que del año 400 más o menos adelante él ya empieza a usar la Septuaginta, claro, con dificultad, pero compara, incluso pone las palabras griegas, hace todo un esfuerzo, ¿ya? Eso se ha comprobado, pero donde está la teoría de la interioridad es en las confesiones, donde culmina, ¿no es cierto, Celina? Y ahí él todavía no conocía, digamos, la Septuaginta. Sí, sí, perdón. Sí, que continúes, Jimmy. Sí. Nada más agregaría un detalle. Estoy enteramente de acuerdo con usted en que no hay un desarrollo temático de la interioridad, lo que hay es un desarrollo biográfico de la interioridad. Pero vea qué interesante, a partir de ahí, los desarrollos de la interioridad son teóricos. Por ejemplo, cuando uno lee el Proslogion de San Anselmo, uno siente la presencia de San Agustín ahí, con solamente leer el primer capítulo, que es toda una larga oración, pero que metodológicamente está planteando cómo es posible pensar el argumento que él va a ofrecer en el siguiente capítulo, a partir del capítulo 2. Entonces, vea qué interesante el giro, por eso les decía antes de que usted se sumara, que sería interesante investigar cómo los medievales piensan los autores anteriores a ellos, ¿ya? Porque en San Anselmo ya es una propuesta metodológica. En San Agustín es un modo de narrar su biografía. Eso es todo, ¿ya? Y con una particularidad, la presencia de Dios en ese interior, ¿ya? Que esa es la particularidad mayor que tiene su propuesta, ¿verdad? Que la leemos, por ejemplo, en el de Magistro, y la leemos en un montón de textos más.
Entonces, quería sumarme nada más a su comentario, precisamente agregando ese detalle. Susana? Sí, sí, Silvia. Sim, eu queria dizer que eu estava ao telefone tentando instruir o Lupe. Sí, Todos os modos que estão ao meu alcance. Digitei, falei, vamos ver, tá? Mandei para você, Susana, o que ele escreveu, que ele não estava conseguindo voltar, não é? Sí, Sobre porque obstáculos. yo también estaba tratando de, ya le envié varios mensajes, pero no me responde. Gracias, Silvia. Eu tenho pensado que se daqui a 1000 anos forem ler nossas conversas, terão muitas dificuldades. Subir, descer, levantar, voltar, sair, não é? São termos de uma nova cultura, uma cultura digital, que ninguém tem muita precisão. Então imagine os estudiosos de 1000 anos, se tivermos 1000 anos, como é que eles vão entender o que é subir, o que é descer, o que é entrar e sair, não é? É sempre o problema da interpretação, eu acho, para linkar com a pergunta da Celina. E aí, Oscar, eu fiquei pensando lá no... É Pedro Damião ou Hugo Damião, quando ficou com medo da dialética e falou que a dialética era coisa assim, não é? Que Jesus não chamou para si 12 dialéticos, mas 12 pescadores, não é? Então, esse jargão, ele está posto nesta mentalidade contra o mundo medieval, que a filosofia seria sua serva, e não é, nós sabemos disso, não é? Por isso que a gente tem que se juntar, pouquinhos que somos, mas todos juntos somos fortes, não é? E ter, aí já respondendo a Celina, não sei bem se é o como, porque o como implica numa metodologia, mas talvez seja uma atitude que o Jacques Levitt diz da coragem dos começos. E nós precisamos muito, a todo dia, da coragem dos começos, não é? Para até ficar numa reunião assim. E muitos combates com as más interpretações. Eu não participei do Congresso da Patrística porque eles têm uma propaganda, desculpe dizer, mas Silvia, se cortó tu audio. Se ha cortado el audio. A ver. Agora voltou. Ah, sí, Voltou? ahora sí. Tá, então o que eu dizia é que me impressionou o tipo de propaganda que esses carismáticos têm feito para arrebanhar as pessoas. Talvez para levar nesse caminho da subserviência. Esse eu tenho medo. Mas o Lupe pode dizer melhor para nós, quando ele voltar, eu quero perguntar para ele dizer mais claramente. Eu tenho muito medo desses que prometem o paraíso aqui na Terra. Dessa forma. Sí. Sí. Yo solamente quería aclarar que cuando hice la pregunta, no me refería tanto a lo que podíamos hacer ahora en las próximas semanas, ni tampoco a las reuniones que hay en estos momentos. No conozco exactamente qué pasó en el Congreso de Brasil, pero entiendo la posición de Silvia, ¿no? Desde mi punto de vista es muy comprensible. Me refería en general como una propuesta de más largo plazo, porque este distanciamiento entre la patrística y la filosofía medieval no es tampoco de ahora, es un proceso que va llevando décadas. Entonces me refería en líneas generales a tratar de revertir una cierta tendencia a la endogamia a través de superar y escucharnos entre todos, y al mismo tiempo ver para una visión más amplia de un cristianismo que sea útil a la gente de hoy, que ya no tiene una concepción de la religión como hace tantos siglos, pero que de alguna manera se parece más a las discusiones que había en la época patrística que a lo que podría ser el medioevo tardío o la modernidad.
pero me refería en general, no puntualmente. Quiero aclarar esto para que no se malinterprete mi pregunta, ¿no? Gracias por la intervenção. Cara Celina, não, é mais porque nós estamos tão cotidianizados, tão presos nesses começos, nesse mundo que não conhecíamos, né? Eu entendi bem, disse apenas para a questão não ser só uma metodologia, mas uma atitude, como muitos tomaram, tá? O loop continua em apuros. Yo no sé cómo hacer, porque ya te digo, le envié varios mensajes, le envié el link, le envié todo junto y no sé cómo lo podemos ayudar. Sim, eu também já enviei, leio aqui para vocês. Eu disse, olha, começa tudo de novo, é um bom método, né? Começa tudo de novo. Aí ele está perguntando, a reunião já acabou, tentou várias vezes e não passa do please wait. No, Silvia, decirle que utilice este último link que le voy a mandar nuevamente. Ya se lo había enviado, pero se lo envío nuevamente. A ver, que utilice este. Ahí está. Ahí se lo envié. Que utilice este último. Sí, mientras tanto alguien quiere sí, yo solamente quería añadir que coincido con Silvia en la necesidad de establecer una metodología consensuada, porque me parece que allí hay algunas divergencias que habría que pulir. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿alguna persona quiere hacer una pregunta o un comentario? Oscar, si quieres agregar algo más. Perdón, Sí, yo lo que quería saber es dónde van a salir las publicaciones estas últimas o si ya están. La de Oscar, sí, lo que Sí, pusieron eso ya en el está. video. Están Perdón. en los videos. Son En los los videos que yo me parece que te lo envié. Sí, y no ese te lo lo vuelvo tengo. a enviar, Beatriz. Ahí No, está. eso lo tengo. Pero Bien. le creí entender a Oscar que además de eso había una exposición más larga por escrito. En una No, publicación. es la exposición de la conferencia. Sorry, no, yo no tengo ninguna conferencia. O sea, la conferencia que hice Salina es la del vídeo, ¿no es cierto? Y tú la viste. Sí. No, está bien, yo me referí en algún momento, Bea, a un escrito, ¿no es verdad? Sí, me Entonces, pareció. Sí, justamente. Lo que pasa es que ese escrito está por salir. Yo lo presenté en Oxford para los congresos internacionales de patrística y finalmente fue aceptado mi presentación y va a ser publicado por, a fin de año, yo creo, en esas colecciones que saca, el congreso patrístico, que son de una editorial belga muy conocida, que se me olvidó, Peters. ¿No? Peters. ¿Ya? Entonces eso va a aparecer ahí, está en inglés, eso sí, está en inglés, pero tiene el mismo tema, que es, la interioridad en San Agustín. ¿Ya? Bien. Es básicamente... Sin perjuicio de eso y de las conferencias que están filmadas, es una idea que tenemos de invitar a los conferencistas a que hagan el texto por escrito para ser publicado en nuestra revista. Por supuesto con un criterio de artículo, no de conferencia, ¿no? O sea, con la bibliografía, con el modelo que pedimos para una revista que está indexada. El que quiera, no es obligatorio, pero el que quiera, bienvenido. Ya íbamos a mandar
una invitación en ese sentido, pero ya que salió el tema, lo adelanto. Gracias. Sim, eu queria só aproveitar um minutito, um ratito, na gravação que eu fiz, ela foi motivada por nós temos um grupo de estudos chamada Antiguidade Tardia e Agostinho. E esse grupo fez no semestre passado, nessa modalidade, uma série de conferências sobre o problema do mal. E foi aí que eu apresentei, a Suzana esteve presente, nos deu essa honra, e aí ela, né, sugeriu, e eu gosto de fazer as coisas, um hábito de docência já de 43 anos, de fazer com a arte, com os slides. Então foi isso que eu usei. Quando vocês puderem ver, e depois se quiserem também comentar, eu gosto de usar uns slides, e justamente para mostrar a desordem do mundo, né? A desordem, como diz Agostinho lá na Natureza do Bem, é o mau uso do bem. É isso que faz tudo piorar, vamos dizer assim. Tudo, mas em todos os sentidos. E tem uma imagem que é muito triste, ela nos aperta o coração, que é uma montanha de pares de sapato do campo de Auschwitz. Sim. Para mim, é o que mais expressa o mal, é aquilo. São pares e pares e pares de sapatos desencontrados, materialização do mal, do mal causado pelo homem. Então, talvez seja um caminho, né, bem concreto de a gente fazer bom uso do bem. Né? Não sei, assim, se seria um caminho, talvez é algo que eu estou pensando, né? Bom. Bueno, yo estoy como coordinadora, pero no sé si me permiten hacer un comentario, si puedo. Volviendo un poco a lo que se comentaba hace un momento, ¿no? O sea, yo tal vez piense algo diferente. A mí no, o sea, es lógico que tenemos que ubicar a los distintos pensamientos en momentos determinados. Y también tiene que ver con esto que se decía, ¿no? O sea, patrística le viene el nombre posteriormente, o neoplatónico viene el nombre posteriormente. Y a mí me interesa el pensamiento, buscarlo a partir de lo que cada uno va generando en los posteriores, va tomando de lo anterior y cómo se va haciendo esa transformación. Y yo trato en las clases de la universidad de no marcar con estos nombres que determinan de algún modo lo que no sé si aconteció. Me parece mejor hablar de un momento histórico en un lugar geográfico, de cómo se pensaba, cómo no se pensaba, qué cosas influían en ese pensamiento y cuáles no. Y porque si no siempre estamos, que si es antigüedad tardía, y lo vemos en los manuales, de pronto dos pensadores del mismo momento histórico, uno es medieval y el otro es tardo antiguo. Y esto me parece que va desde mi humilde punto de vista, que puede ser absolutamente criticado, pero me parece que va en detrimento del estudio filosófico, ¿no? Porque un poco también se dijo, pero tal vez no se dijo en este sentido, y a lo mejor yo sí lo tomé en este sentido, ¿no? Cuando se homogeneiza un momento del pensamiento, se homogeneiza un momento del discurso, de esa búsqueda. La filosofía, desde mi punto de vista, está siempre presente, con formas a veces diferentes, pero donde hay una pregunta, donde hay una duda, hay una inquietud que puede llegar a ser filosófica. Y entonces, desde mi opinión, me parece más interesante
este tipo de estudio, este tipo de análisis, lo que le escuchamos a Óscar, lo que le escuchamos a Silvia, a Joao, o sea, ver cómo se van imbricando estos distintos modos de pensar, cómo lo que se conocía de Platón aparece en Agustín o en otro autor, ¿no es cierto? Me parece que ahí es importante, porque si no siempre vamos a tener como esta espada de Damocles que la filosofía mal, desde mi punto de vista, mal llamada medieval, solo fue cristiana, o no, esto corresponde a la patrística, esto no acá, y me parece que hay una continuidad quebrada, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque no es un continuum perfecto, sino que es un continuum que va abriéndose en otras ramas, en otras áreas, y genera estas formas de pensar, ¿no? Que van modificándose. Era lo que me había quedado del comentario anterior y agradezco que me hayan permitido decirlo. Y se puede criticar, porque no soy dueña de ninguna verdad, pero sí esto a veces me molesta un poco ver que está todo tan separado, tan dividido, y me parece que en el pensamiento no es así. Sí, Carolina. Sí, yo quería hacer un comentario así como lateral, pero también en un grupo de investigación que estamos, justamente salió esta discusión y que a mí me parece que es un tema como a pensar o a repensar. Es la cuestión de la continuidad o la discontinuidad, de cómo se piensa la historia de la filosofía, digamos así, tomando la continuidad y de qué manera pensarla, o marcando así cosas más estancas que dan una sensación como de mayor discontinuidad. Nada, es un comentario así, pero me resonaba lo que decía Susana en relación a discusiones que me parece que se dan en los grupos de investigación, cómo pensar estas cuestiones. Sí, gracias, Carolina, sí. Sí, Jimmy. Yo quería nada más abonar con un ejemplo. Cuando yo comienzo el curso de filosofía medieval, yo comienzo con Boecio. Hago un rápido repaso de la patrística, porque todavía en mi universidad se enseña la patrística, y paso de inmediato a Boecio. Pero yo les digo a mis estudiantes, Boecio no es medieval. Lo que pasa es que los medievales leyeron a Boecio, que es diferente. Entonces yo necesito que tengan un referente de lo que los autores posteriores leyeron. Y lo que leyeron fue, bueno, yo los pongo a leer La Consolación de la Filosofía, que es muy amigable, etcétera, etcétera. Pero también para que ellos empiecen a ver que la idea de filosofía que pasa a la Edad Media, a través de esos canales, es y no es reproducida por los maestros medievales, ¿ya? Y el ejemplo que tengo es Boecio, concretamente, que yo diría es un pensador romano, no es un pensador medieval. Sí, yo esto que estás diciendo, Jimmy, lo veo un poco diferente, ¿no? Sí, Boecio nace en tal lugar, piensa en este siglo y piensa de esta manera. Y a este pensador lo leen estos otros. O podemos encontrar reflejo de este pensador en estos otros. A mí mucho, por eso digo que no es que sea verdad, esto puede ser, y me alegro que sea criticado, pero me parece, me interesa más esto, ¿no? O sea, no hablar de pensador ni antiguo, ni medieval, ni moderno, ni contemporáneo, sino dónde pensó, cuándo pensó, quiénes lo repiten, quiénes no, ¿no? Y lo mismo con pensadores, los grandes del pensamiento. Y a mí me parece que a veces eso también tiene un cierto sentido peyorativo, ¿no? Porque la historia también tiene mucho que ver con ciertas necesidades
de que sobresalga un pensador en relación con otro y se repite y parece que ese pensador es el que corresponde ser estudiado en un periodo determinado, y a veces no es así. Lo que pasa es que a veces se desconocen otros pensadores del mismo siglo, del mismo lugar, y es una pena, ¿no? Bueno, de eso se trataría, no sé si Celina ahora lo va a comentar, una segunda temática. Quería comentar que para los que ya tenemos unos cuantos años, hemos transitado un primer periodo cuando estudiábamos en que los filósofos o pensadores medievales se enseñaban, sí, en orden aproximadamente cronológico, pero totalmente desconectados de su propia época. Eso comenzó a ser criticado en la década del 70 más o menos, y ya por la década del 80 la tradición medieval europea había cambiado, y en los manuales se ponía, y como se sigue poniendo, una especie de panorama previo histórico-cultural. O sea, ¿quién reinaba? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del 1215? ¿Cuál era el Papa? ¿Cuál era el lío político? Cuando hablamos del 1350, tener en cuenta que estaba en plena peste. En fin, esto parecía en ese momento ser un avance, y yo creo que sin duda lo fue, porque ubicar al pensador en su tiempo es también importante para entender de qué realidad está mirando él cuando habla de la realidad de su tiempo. Pero también me parece que eso adolecía de un grave defecto, y es que ese panorama histórico quedaba totalmente desgajado después a la hora de explicar el pensamiento del autor. Y eso es lo que de alguna manera ha cuestionado Delibera y todo el grupo, digamos, de la línea de la Translatio Studiorum, ¿no? Justamente me parece que la teoría de la Translatio Studiorum viene para mostrar qué es lo que se transmitió, pero también en qué seno se transmitió y qué es lo que resultó de ese mix. Yo personalmente creo que acá deberíamos aplicar un poco la hermenéutica post-heideggeriana, concretamente, por ejemplo, la de Gadamer, cuando nos habla de la tradición. Porque la tradición es, por una parte, aquello que recibimos, pero también, por otra parte, lo que en función de eso que recibimos aceptamos y continuamos. Este es un tema que ha sido muy estudiado por los historiadores de la ciencia, cuando se planteó ya por la década de los 90 la inquietud del proceso de mundialización de la ciencia. Mundialización que no solamente tenía que ver con lo que estaba pasando en ese momento, lo que empezó a pasar desde el siglo XVIII, sino con que la ciencia se hizo mundial hasta en su historia, porque un chino hoy estudia como historia de la ciencia a Ptolomeo. Y probablemente más que a su propia tradición china. Entonces, a ellos lo llamaron a este proceso de domesticación, en el sentido de hacer doméstico, hacerlo del domus, hacerlo de casa. Me parece una metáfora interesante, aunque algunos le han dado una interpretación que, bueno, yo no comparto. Pero quisiera decir que este problema, curiosamente, estuvo antes en los historiadores de la ciencia que en los historiadores de la filosofía. Y recién ahora, después de Delibera, lo estamos incluyendo como una problemática. O sea, me parece que es verdad que lo importante no es hacer caracterizaciones puntuales de este periodo o el otro, pero también es cierto que hay dentro del continuum temporal hay lo que los historiadores de la ciencia suelen llamar núcleos de densidad. Lo que quiere decir, por ejemplo, los historiadores generales, con el tema de las generaciones. Hay una cierta identidad generacional. Bueno, creo que los medievales tendríamos que
trabajar un poco en esto. Veo que ha llegado Lupi, así Sí, que por me llamo a favor. silencio. Y Hola. Oscar que quiere hablar. Oye, Un aplauso para Joao que se ha podido conectar y Susana, le una pasamos cosita. la palabra a Oscar, Ya. sí. Susana, tú eres la encargada de darle la brújula a esta reunión. Nos estamos yendo para cualquier lado. Sí, ¿no? No puede ser. No, no, no. Si es que el tema terminó, tú te encargas de terminar. Pero Bueno. yo creo que, ¿no es cierto? Porque tú metiste un tema y después contestaste. Ese fue el problema. Contestaste y entonces ahí empezó todo a darse vueltas para otro lado. Yo le ruego, perdónenme, digamos, mi sinceridad en esto, en lo que yo pienso, pero creo que en estas reuniones, para que ellas se prestigien, tienen que ser acotadas y si se terminó el tiempo, se terminó. Pienso yo, perdón. Sí, tal vez sí, y por ahí tal vez no, porque son temas, ¿no? Como esto que decía Celina, que hace a las preocupaciones contemporáneas, pero sí es cierto que, bueno, yo quise comentar algo que habían dicho ustedes y eso generó otra línea del debate que me parece que no es malvenida. Y No, hay no. muchos comentarios en el chat que sería interesante después leerlos, ¿no es cierto? Y ya que está el doctor Lupi que se ha podido conectar, si alguno tiene alguna pregunta para su exposición, aprovechemos. Sí, yo quiero hacer una preguntita, digamos, Sí. a Joao. Muy interesante tu conferencia del vídeo y me gustó porque en realidad propone no solo una revisión de lo que fue la historia antigua del dogma de alguna manera, sino que también de las proyecciones que éste tiene en el futuro, para nuestros días. Entonces, tú que has estudiado especialmente digamos así, el pensamiento de Antioquía, ¿qué crees tú que sería interesante recuperar de alguna manera para el cristianismo actual como una especie de vuelta a la patrística digamos, antioqueña? Perdona, pero no sé si está entendido bien porque no soy sordo, pero no escucho bien. Dices que qué es lo que se puede en relación a la exégesis antioquena. Claro, recuperar de alguna manera y que se ha perdido con los siglos en la gran iglesia, digamos así. Bueno, en primer lugar, no se puede recuperar muchas cosas porque muchos lo han quemado. Y lo más importante, que era el Teodosio de Mopsuestia, de Teodoro no queda mucho. Pero hay algo que se puede leer. Por ejemplo, ¿dónde está? Hace pocos días he comprado Teodoreto de Ciro. Es muy poco conocido, pero de Teodoreto hay algo más que se puede leer. Y luego se puede también conocer un libro muy largo que he estudiado antes de hacer mi ponencia en México, que es de Narváez, que es un estudio de quiénes eran los enemigos de Pablo de Samosata, que para muchos es el patriarca de las herejías, pero era el patriarca de Antioquía, el hombre más importante del cristianismo en toda Asia. Los obispos empezaron a criticarlo y a decir que era un hereje, pero
nadie, han reunido más de 80 obispos y teólogos y no han logrado decir que estaba errado, porque él era muy sutil y era muy competente. Y lo extraordinario es que 80 obispos no han logrado mostrar que Pablo de Samosata estaba equivocado. Pero un retórico, que fue Marquión, ha sido decisivo. Es muy curioso que eso demuestra que no es una cuestión teológica, es una cuestión política, es una cuestión de palabras, de sutileza de palabras también, porque él fue criticado porque utilizaba la palabra usía. Pero la palabra usía ha sido fundamental para definir la Trinidad. Pero ¿de qué manera se interpreta la palabra usía? Esas son pequeños detalles. Perdona, porque el ambiente me ha hecho hablar en castellano, pero no sé si estoy hablando bien. Bueno, siguiendo. Muy bien. Creo que hay muchas cosas que se pueden estudiar. Por ejemplo, nadie va a decir que el director del Instituto Oriental de Roma, Massimo Pampaloni, sea un hereje, pero hace poco más de un año hemos escuchado de él, porque habla muy bien portugués, en el nordeste de Brasil, un curso sobre la escuela de Nisibis. Era una escuela nestoriana, pero para Massimo Pampaloni eran cristianos y eran muy buenos teólogos y eran muy buenos misionarios. Han llevado el cristianismo hasta China e India. Así que hay mucho que se puede estudiar, pero la primera cosa es dejar de lado los prejuicios y lo que nos han dicho que era la verdad. Hay mucho de equivocado en las verdades. Y eso sobre todo respecto de Antioquía. Es imposible que la ciudad que ha dado el nombre a los cristianos, porque por primera vez, eso está en los Hechos de los Apóstoles, por primera vez en el mundo los discípulos de Cristo han sido llamados cristianos en Antioquía. Todas las misiones de Pablo han partido de Antioquía. Ha sido una ciudad de una enorme importancia. Y como después, al cabo de pocos siglos, se dice que no vale nada, que son herejes. Hay un equívoco muy grande. Y es importante rever la historia de todo esto. Bueno, he hablado de más, pero creo que es importante. No, Joao, no ha hablado de más, al contrario, importantísimo. Muchas gracias, sí. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, sugerencia? Eu queria perguntar para o João, para o Lupe, quando você estava tentando retornar, eu disse, eu não sei se o grupo entendeu bem, né? Eu falei que eu não participei desse congresso desses carismáticos, eu tenho um certo receio deles, sabe? Eu queria ouvir sua impressão, assim. Como é que eles tratam a filosofia? Olha, mais ou menos por aqueles dias, eu entrei em contato com um amigo meu, é diácono, e é diácono casado com filhas e netos e filhos. Então é um caso já bastante especial dentro da Igreja Católica, um indivíduo que tem boa formação e da qual não se pode
um amigo nosso dizia dele, é um verdadeiro israelita no qual não há dolo. Aquela frase do Evangelho. O homem é excelente. E eu lhe falei do Congresso e de alguma outra coisa eu disse, aí tem os Legionários de Cristo. E ele fez assim, como quem diz, não é bem o meu campo. Pois olha, dos 40 palestrantes, 11 eram Legionários de Cristo. Escutei todos, do princípio ao fim. Não achei na atitude deles, na maneira deles encararem a teologia, na maneira deles encararem a filosofia, nada que eu pudesse dizer é muito diferente do que eu penso. Eu acho que está havendo uma modificação na formação dos carismáticos que eu não conhecia. Eu já cometi o erro de criticar os carismáticos por terem pouca formação. Isso aconteceu há uns 15 anos, e eu disse isso na frente de um arcebispo que era fundador de um grupo carismático. Eu não sabia. Mas naquela altura me disseram, você tem razão, eles têm pouca formação, têm muita formação pastoral, pouca formação de teologia fundamental. Eu creio que isso está mudando. O que eu vi nesse congresso está mudando. Mas, de qualquer maneira, eu não vou para esse lado. Tá, eu também não, ainda mais nos tempos que estamos vivendo aqui no Brasil, né? Que há um arrebanhado de pessoas que desprezam o pensamento e a filosofia sobretudo. Graças, Lupi. Eu que agradeço. Bien, acá tenemos un comentario para Joao Lupi al que algunas personas adherimos. Entonces dice, no solo no ha hablado de más el doctor Lupi, sino que nos ha dejado con ganas de que siga hablando. Y varios decimos sí. Bien. Si no hay más preguntas, me parece que ha sido o que está siendo un espacio interesante para poder expresarnos y sobre todo para poder dialogar, y considero que no es necesario estar de acuerdo, sino me parece que lo más importante para un filósofo es poder escuchar, poder contrastar lo que uno piensa con lo que otro está diciendo, y que muchas veces las expresiones tienen que ver con eso. El diálogo, desde mi punto de vista, se ha dado porque podemos decir, con respecto a esto, yo venía pensando tal o cual cosa, pero ahora que escuché, voy a revisar esto que estoy diciendo, y cómo vuelvo, ¿no? Cómo vuelvo a los textos, cómo vuelvo al diálogo con estas personas que no están físicamente, pero sí están a través de sus obras. Y por eso en algún momento hoy lamentamos que se hayan perdido algunos escritos, porque tal vez nos permitirían esos escritos modificar nuestro modo de ver estos acontecimientos. Me parece que ha sido muy fructífero los debates, los diálogos, escucharnos, y bueno, lamentamos esta espera, agradecemos a Jimmy que nos haya dado la posibilidad para que no se corte, pero bueno, tenemos algunos problemas, esto lo tenemos que organizar mejor en un próximo encuentro que esperamos que sea dentro de poco, porque supongo que Celina va a querer comentar algo, pero bueno, ya estamos preparando una segunda y una tercera mesa temática para dentro de poco, y los invitamos a todos a que nos acompañen y más también, que difundan estos encuentros. Esta grabación va a estar también en la página de la red, y como bien dijo Celina, esperamos el escrito de Silvia, de Joao y de Óscar para que formen partes
Ah, el tuyo no, Oscar, No. de la revista. Ahí por otro lado. Ah, porque ya lo tienes allí, perdón. Lo tengo Gracias. enviado. ¿Ah? Ya está aprobado, mejor dicho. Claro, perfecto. Entonces el de Perdón, Joao y el de Silvia. yo me voy a tener que retirar. Muchas gracias. ¿Ah? Gracias Sí, a y todos. aquí Hasta luego. terminamos. Les agradezco mucho. ¿Ah? Muchas gracias.